Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias que comenta como cada día Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Merkel apoya a Netanyahu en la retirada iraní de Siria, pero no en la del acuerdo. Teherán reiniciará el enriquecimiento de uranio, desafiando los términos del acuerdo nuclear de 2015. El líder del partido ultraderechista Alternativa por Alemania dice que no pretendía banalizar el nazismo, sino despreciarlo. El terrorismo yihadista ha causado desde 1985 y hasta finales de 2017 284 muertos en España. Estos son los asuntos de las noticias de hoy. Como siempre, volveremos después con la agenda cultural. Ahora comenzamos hablándoles de Netanyahu, que en su primera parada de su actual gira por Europa ha escuchado de boca de la canciller alemana Angela Merkel su acuerdo con la demanda de Israel de que las tropas iraníes deben retirarse de Siria, especialmente de la zona cercana a la frontera israelí. También condenó las declaraciones antiisraelíes de la República Islámica de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que describió al Estado judío como un tumor cancerígeno en la región que debe ser quitado y erradicado. Es sorprendente que en el comienzo del siglo XXI alguien hable de destruir a Israel, subrayó Netanyahu. Eso significa destruir otros 6 millones y algo más de judíos. Es totalmente extraordinario que esto continúe, pero esto es a lo que nos enfrentamos. Sin embargo, el jefe del gobierno israelí no logró cambiar la opinión de Merkel de que el acuerdo nuclear de 2015 es la mejor manera de impedir que Irán desarrolle armas nucleares. En un intento por sumar apoyos para enmendar el acuerdo nuclear con Irán, el primer ministro se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en París y luego con la primera ministra británica, Theresa May, en Londres. Sí, ayer comentábamos de esta gira que iba a hacer por estos tres países, por Berlín, París y Londres, y un poco sorprendidos quizás de que es lo que podía esperar de esta gira, porque era muy difícil que tras reivindicarlo como una política y un interés europeo el acuerdo con Irán, pues se fueran a echar atrás. Y por lo menos en la primera parada, en la alemana, pues Angela Merkel, a pesar de expresar su amistad con Israel, sus vínculos con Israel, e incluso darle su apoyo a una decisión en la cual pues no tiene ningún peso, la retirada de las tropas iraníes de Siria, pues eso, digamos, Alemania ahí no participa, es una cuestión en todo caso que tiene que ver más con Rusia, ¿no? Se ha ido un poco de vacío Netanyahu. Yo creo que también de París y de Londres se irá con lo mismo. Así que no entiendo muy bien él, que mide generalmente sus pasos diplomáticos en la efectividad que puedan tener, también propagandística interna, ¿no? Dentro de lo que es Israel y el partido y la coalición. ¿Qué es lo que pretende lograr con esta gira por estos países? Porque realmente no creo que pueda arrancarles nada palpable. Eso sí, a veces nos llevamos la sorpresa que vemos los resultados de un encuentro unos días o unas semanas después. Así pasó con el último viaje relámpago que hizo a Moscú hace cosa de 2 semanas, y luego vimos cómo eso se había traducido en un pacto secreto, un secreto a voces, para que eliminar, o mejor dicho, que no haya presencia de tropas iraníes o afines al régimen iraní, léanse Hezbollah y otras milicias chiitas en el sur de Siria, y luz verde para actuar contra Irán y sus aliados en el norte de Siria mientras no ataquen a las fuerzas gubernamentales. Todo esto, claro, en su momento tampoco estaba muy claro qué es lo que fue a hacer a Moscú, pero ahora de esta jugada con Europa, realmente yo creo que va a ser más difícil ver resultados, porque Putin se puede decir cualquier cosa menos que es expeditivo, es decir, de que toma las decisiones y las lleva adelante. Y en cambio esa no es justamente la característica más importante o más destacada de la política europea.
El jefe de la agencia nuclear iraní manifestó que Teherán comenzará a aumentar sus capacidades de enriquecimiento de uranio horas después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ordenara redoblar la actividad nuclear y advirtiera a Europa de que podría retirarse del acuerdo nuclear de 2015. Así se informará a la OIEA, el organismo de la ONU que monitorea la proliferación nuclear, sobre los planes de aumentar la producción de gas UF6, también conocido como hexafluoruro de uranio, que se usa para ser inyectado en la centrifugadora de uranio IR8, que Irán dice que enriquece uranio 20 veces más rápido que las máquinas usadas antes de que se firmara el acuerdo nuclear. Los iraníes dicen que la investigación sobre el uso de centrifugadores IR8 está permitida en virtud del acuerdo para prepararse para cuando caduque el pacto, que Irán ha amenazado que podía colapsar tras la decisión de Estados Unidos de retirarse del mismo el mes pasado. Bueno, evidentemente Irán ahora está tensando la cuerda, es decir, Estados Unidos ya se retiró, tiene como una cierta excusa para exabruptos como estos, incluso para jugar ya con todo el acuerdo y echarle en todo caso la culpa de ello a Estados Unidos, y en este caso pues los europeos se quedarían con un palmo de narices, porque evidentemente no estaba en el espíritu, por decirlo de alguna manera, de un acuerdo de prórroga nuclear el hecho de que ellos sigan avanzando en las técnicas de enriquecimiento de uranio y ahora consigan hacerlo 20 veces más rápido que hace 2 años con la firma del acuerdo. Con lo cual, lo que nos vienen a decir es que en cuanto ellos decidan salirse del acuerdo o cuando los términos del acuerdo se hayan cumplido dentro de 8 años o 7, no sé cuándo sea, pues ellos van a tener material para activar bombas nucleares en cuestión de meses, no de años. Cuestión de meses, no sé si de semanas, porque evidentemente ellos ya tienen la tecnología para que sus centrifugadoras obtengan el uranio, digamos, nuclear ofensivo que podrían necesitar. Así que yo creo que es hora que, a pesar de lo que dijimos en la noticia anterior, de que los países europeos no están muy por la labor, quizás lo que les ha ido a presentar Netanyahu no haya sido lo mismo que le presentó al público general hace cosa de unas 3 o 4 semanas, cuáles eran los objetivos, la demostración gracias al trabajo del Mossad de cuáles eran los objetivos del proyecto iraní de desarrollo nuclear de armas. Quizás a Merkel, a Macron y a Theresa May les presente informaciones veraces de que los iraníes sí están actuando de espaldas al acuerdo, o por lo menos a lo que ellos pensaban que era el acuerdo, y están desarrollando estas armas nucleares a la vez que desarrollan y potencian el alcance de sus misiles balísticos, con lo cual de un día para otro podrían situarse digamos en el mismo nivel que las potencias nucleares como China o Estados Unidos o Rusia o estos otros firmantes europeos como Francia y el Reino Unido. El líder de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania, Alexander Goland, aseguró que al afirmar recientemente que Hitler y los nazis son solo una cagada de pájaro en la historia del país, no pretendía minimizar los crímenes del nacionalsocialismo. Esas declaraciones se produjeron el sábado ante un congreso de las juventudes del partido, pero responden, afirmó, al más profundo desprecio por el nacionalsocialismo, con una figura retórica que ha llevado a malentendidos y malinterpretaciones. Cagada de pájaro es y sigue siendo para mí la última mierda, un excremento animal con el que comparé el nacionalsocialismo. Lamento el efecto generado. Nunca fue mi intención minimizar a las víctimas de este criminal sistema o incluso ridiculizarlas, aseguró. Ante las juventudes de su partido, Goland había afirmado que los malditos 12 años que duró el nazismo, de 1933 a 1945, no deben empañar los más de 1000 años de exitosa historia de Alemania. Bueno, yo no sé, yo entiendo de que
Cuando habla el líder de un partido como Alternativa por Alemania, que es declaradamente xenófobo, algunos quieran o puedan ver allí el peligro del neonazismo, la vuelta, etcétera. Tampoco sé exactamente si cuando dijo esto, cuál fue el ánimo, el tono y la respuesta de las juventudes que asistían a este acto, porque igual las mismas palabras con un tono más o menos irónico o más declarativo o más belicista, pues cambian totalmente de significado. Si es tal como él dice, y que incluso dijo que habló de los malditos 12 años que duró el nazismo, del 33 al 45, pues en ese contexto yo creo que lo que ha dicho no fue realmente una banalización del holocausto y del nazismo. Creo que lo que justamente trata de vender este partido es que ellos no tienen que ver con el nazismo. Son de ultraderecha, sí, son xenófobos, sí, pero que no están en la misma línea que estaba el nazismo con el tema del holocausto y con otros temas con los que se les suele relacionar y sobre los que cargan las tintas, evidentemente, los partidos que no comparten eh, ideología, especialmente los partidos de izquierda, pero también aquellos partidos que dentro de la derecha quieren desmarcarse y hacer una separación entre los potables y los infumables, que serían gente como Alternativa para Alemania. Yo creo que en este caso las condenas a Gauland, fíjate lo que te digo desde una radio judía, yo creo que en este caso las condenas a Gauland son exageradas y se han agarrado, aferrado a una frase que fuera de contexto no significa nada. Los Hitler y los nazis son solo una cagada de pájaro, pues lo podría haber dicho también un dirigente judío en otra situación, que son una mierda, pues evidentemente eso lo piensa mucha gente. ¿Cuál es el significado exacto que es lo que quiso decir? Eso lo desconozco porque no conozco tanto el alemán y mucho menos el peso y la situación el contexto en el que se dijo esto. El terrorismo de inspiración yihadista suma ya 284 víctimas mortales españolas o en atentados contra España desde que en 1985 se cometiera el atentado contra el restaurante El Descanso hasta el pasado año. Así se recoge en el balance del terrorismo en España durante 2017, elaborado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Los datos reflejan los 16 asesinatos registrados en los atentados de Barcelona y Cambrils, a los que hay que añadir la muerte de Ignacio Echeverría en otra acción terrorista registrada en Londres y la de Lorena Enebral, una fisioterapeuta de la Cruz Roja Internacional asesinada a tiros en Afganistán en lo que parece un atentado de los talibanes. En total, 18 víctimas mortales en 2017. A lo largo del pasado año, los cuerpos de seguridad realizaron un total de 76 detenciones de presuntos yihadistas en España. La cifra es la tercera más alta que se ha registrado desde 2004, el año de los atentados del 11M. Un tercio de todas las detenciones realizadas en España, 25 casos, que representan el 33% del total, se llevaron a cabo en Cataluña, lo que sigue manteniendo a esta comunidad en los puestos de cabeza. Sí, hay algo que me gusta de este informe que ha hecho el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y que nos recuerda que el yihadismo golpea en España no desde hace 2 años, ni siquiera desde hace los 14 años de los atentados del 11M, que todo el mundo atribuyó, o mucha gente atribuyó a la implicación española en la guerra de Irak. Pues muchos años antes ya habían atentados yihadistas en España, desde el año 1985, hace más de 32 años que el yihadismo atenta en España. En aquella ocasión, en el año 85, fue contra un restaurante cerca de una base militar americana, pero ahí murieron, como en cualquier atentado, mueren americanos, pero también mueren españoles y mueren transeúntes. De todas maneras, siempre mueren gente que son inocentes, porque nadie merece morir de forma indiscriminada y por una
por una bomba o lo que fuera. Así que es bueno que la sociedad española vuelva a rememorar que eso no fue un hecho aislado, sino el primero de una cadena de hechos que luego siguió de forma tremenda con los atentados de Atocha, que produjeron 192 muertos, creo que fueron, ¿no? 191, todos juntos, y en parte esos atentados también se produjeron porque las fuerzas de seguridad y de la inteligencia española no estaba preparada y no se había preparado, no era consciente del peligro que se estaba viviendo, y estamos hablando de 3 años después de los atentados contra las Torres Gemelas, cuando Al-Qaeda ya era un fenómeno internacional. Lo que pasó en el 11M fue un escándalo de seguridad que también le valió el gobierno, digamos, al PP, que tenía casi aseguradas las reelecciones que se producían 3 días después, pero que el problema no fue solamente que mintieron a la opinión pública respecto a la autoría, tratando de atribuírsela a los de ETA, sino que hicieron dejación de deber en las fuerzas. Ellos, justamente el Partido Popular, que siempre se vanagloria de ser el que más vela por la seguridad, pues ese atentado fue durante el gobierno del PP. Y el siguiente atentado más grande en la época siguiente fue justamente el año pasado en Barcelona y Cambrils, mientras gobernaba el PP en España. Aunque claro, es lo que tiene que ver con el control interno de la policía y la información y todo lo relativo a la inteligencia en la zona de Cataluña eran competencias que habían sido cedidas y que hoy en día ya se ven los problemas que trajeron y que todavía siguen trayendo, porque incluso después del 155, la intervención del Estado en el gobierno de la Generalitat de Cataluña a partir del mes creo que fue de noviembre, a pesar de los meses que han pasado, pues las detenciones de yihadistas donde más se producen son justamente en Cataluña, porque en Cataluña ellos aprovecharon, primero que es una ciudad, Barcelona es una ciudad muy grande, pero también este descontrol que hay no solamente en Europa, sino a nivel interno español, entre las fuerzas de seguridad, que no cooperan entre ellas, que no tienen puntos de encuentro, es que va la policía por un lado, la policía autonómica por otra, la Guardia Civil por otro lado. Esto es lo que ha permitido que este número sea tan enorme, 284 víctimas españolas de atentados yihadistas. No estamos hablando de los atentados de ETA, que han sido terribles, pero que se han extendido durante un periodo muchísimo más largo de tiempo. Esto, si los concentramos en el tiempo, si vemos la relación cantidad de muertos por año, pues nos va a dar una cifra que iguala o supera a la del fenómeno de ETA. Así cerramos esta primera parte de las noticias de hoy. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Muy bien, vamos a hablar ahora de cosas divertidas, cosas bonitas como la cultura, los sefardí, el deporte y también la filosofía, ¿no? Así es, Jorge, y vamos a empezar hablando del Instituto Cervantes y la Red de Juderías de España, que se han unido para programar juntas jornadas de la cultura sefardí en diferentes centros del Instituto Cervantes. Ejemplo de esta colaboración es la inauguración el pasado 9 de mayo en el Instituto Cervantes de Berlín de la exposición Descubre Sefarad. Gracias a estas nuevas jornadas, que no deben confundirse con las europeas de la cultura judía, se intenta poner de manifiesto la huella judía en nuestro país a través de las múltiples muestras de patrimonio tangible e intangible que perviven hoy en día en las ciudades de la red. Las jornadas de cultura sefardí constarán de varias actividades comunes entre sí, como son la exhibición de la muestra fotográfica Descubre Sefarad, que se recogerá en un pequeño librito editado en el idioma local y que será obsequiado a los visitantes de la exposición.
una degustación de dulces sefardíes y vino kosher elaborados en España, una charla coloquio de temática sefardí impartida por un experto y la instalación de un rincón de lectura con varios libros editados en judeo-español. Las próximas citas de las jornadas serán en el Cervantes de Nueva York el próximo 25 de junio con un concierto de música sefardí, en el de Tokio el 4 de octubre y en el de Cracovia a partir del 9 de noviembre. Adicionalmente, y dependiendo del centro del Instituto Cervantes de que se trate, las jornadas de cultura sefardí podrán enriquecerse con otras actividades contempladas, como lecturas de textos o recitales en ladino, talleres de actividades con niños y conciertos de música sefardí. A esta iniciativa de las jornadas de la cultura sefardí seguirán a lo largo del año otras de igual interés. La verdad que me parece una iniciativa fantástica, realmente, porque... y es transversal nosotros estamos acostumbrados que en la primera semana, el primer fin de semana de septiembre, pues todas las ciudades europeas vinculadas al pasado judío, pues se apuntan a esto de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que está muy bien para tener un referente incluso en el tiempo, ¿no? Y en los lugares donde tiene lugar o tuvo lugar esta huella. Pero también es muy interesante difundir lo que ha pasado en España en otros lugares. Y esto es lo que ellos llaman la Jornada de Cultura Sefardí, que pueden producirse en cualquier momento del año, para lo cual tienen como base esta exposición, que al ser fotográfica me imagino que no tienen problema, no tienen por qué desplazarla de una institución a otra institución, sino que pueden hacer varias copias y mandarlas, me imagino que con paneles informativos en la lengua vernácula del sitio a donde vaya, con lo cual pues habrá un Descubre Sefarad en japonés y habrá un Descubre Sefarad en polaco y otro en francés o en inglés o en los diferentes idiomas allí donde viaje esta exposición, más los otros elementos que me parecen fantásticos y ojalá que estas jornadas de cultura sefardí vayan rodando de tal manera que se conviertan en un hábito en los institutos Cervantes que hay en todo el mundo, porque son como una especie de embajadas culturales, no solamente de lo que es el país España actual, sino especialmente de lo que es la cultura española, también de los idiomas, no solamente el español, también el catalán, el euskera, el gallego y el judeo español, pero también de lo que en esa cultura española hubo en el pasado y que solamente dejó una huella a través de los siglos, como fue la presencia sefardí. Pasamos ahora a hablarles de deportes, y es que la ministra de Cultura y Deportes de Israel, la Miri Regev, confirmó que el jugador argentino Lionel Messi besará el Muro de los Lamentos durante su visita a Israel para celebrar un partido amistoso previo al Mundial de Rusia. Además, Regev negó los informes de que el mejor futbolista del planeta no saludaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Esperaremos y veremos quién le da la mano a quién, agregó. El astro argentino ya visitó el Muro de los Lamentos en 2013 junto al equipo del Barcelona y este partido se llevará a cabo en el estadio Teddy el 9 de junio y será el último amistoso que la selección argentina jugará antes del Mundial. Bueno, el sábado que viene a la noche en Jerusalén está el estadio Teddy. No es el estadio más grande ni el más moderno de Israel, pero ahí sí que digamos, hay una cierta intromisión política, que es lógico porque si el país está pagando, me imagino que una suma considerable para que la selección argentina haga un alto y juegue contra una selección como la israelí, que de otra manera, si no fuera por un amistoso, jamás se verían las caras, pues evidentemente pues el gobierno de Netanyahu quiere sacar partido de ello y, entre otras cosas, reivindicar que el partido se juega en Jerusalén, que es la capital del país. Y bueno, ha habido mucha polémica, lo hemos hablado en programas desde Israel y desde Argentina sobre el tema de la presencia de la selección argentina y especialmente de Messi, y que los chicos palestinos están quemando las camisetas o les piden que quemen la camiseta de Messi. No sé, bueno, todo esto es una tontería porque si hay algo
que desde los tiempos olímpicos originales en Grecia estaba en el espíritu del deporte, era que estos venían a sustituir los enfrentamientos reales y bélicos que causaban dolor y muerte. O sea, muchas veces, pues justamente esas ansias nacionalistas pues están muy bien canalizadas, que la gente se ponga gorros, bufandas, griten mucho y festejen, o lloren mucho y no lo festejen, pero que se quede en eso, ¿no? Cuando uno gana o cuando uno pierde en una competencia deportiva. Ese es el espíritu que tiene que reinar por sobre todas las cosas, y no el aprovechar estas situaciones para sacar elementos que no tienen nada que ver con ella, ¿no? Lo digo tanto desde el punto de vista palestino como en este caso del gobierno israelí, que yo creo que la ministra de Deportes, aunque le corresponda, pues está echando demasiada leña al fuego. Está bien que venga la selección, está muy bien que venga Messi, y ya sabemos que los van a llevar a ver el cótel, el Muro de los Lamentos, pero tampoco tiene por qué hacer tantos aspavientos de ellos de este asunto, y no lo hace para la prensa internacional, lo hace especialmente para la gente al interior del país, de los partidos opositores, para que vean que ellos, el gobierno de Netanyahu, son capaces de llevar incluso a la selección israelí a lo más alto a jugar contra Messi. Y para terminar la agenda de hoy, les hablamos de educación. La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires inaugura este miércoles 6 la Cátedra Libre de Estudios Judíos Mosés Mendelssohn, que dirigirá nuestro colaborador, el filósofo Pablo Dreisig, con una charla titulada Mosés Mendelssohn y la Ilustración, a cargo de la doctora Jimena Sole. Bueno, esperamos dentro de algún tiempo, no mucho, pero ahora mismo Pablo Dreisig, que está en plena faena organizando esta nueva cátedra de estudios judíos en la universidad, hablar con él para que nos explique exactamente el alcance, porque también tengo entendido que en el pasado hubo algún intento también de crear esta cátedra y por alguna razón no se pudo hacer. Ahora es para nosotros un orgullo tener al que es el catedrático de estudios judíos de la Universidad de Buenos Aires con nosotros aquí, siempre en su sección de Aquí para Allá, lecturas profanas. Así que le damos la enhorabuena por este nombramiento, y seguramente también los oyentes de Radio Sefarad nos beneficiaremos de lo que allí suceda, porque los temas de que se hablen también puede ser que traspasen los micrófonos y lleguen a nosotros de alguna manera a través de él o de otros profesores que vayan a dar charlas sobre el pensamiento judío, que a diferencia de otras escuelas filosóficas, no es monolítico, es justamente muy diverso, también en enfoques y también en nombres y circunstancias. Así que bueno, nuestra enhorabuena. Pues enhorabuena para Pablo Dreisig, y despedimos aquí estas noticias de hoy, esta agenda cultural. Hasta mañana aquí en Radio Sefarad.